Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta ocasión nos vamos a dirigir a la página 149 de tu texto guía para avanzar el tema de los adverbios. Estamos en la parte de ortografía de la unidad número 7, así que te invito a que puedas subrayar y resaltar las partes que consideres más importantes para tu aprendizaje. Vamos a iniciar conceptualizando qué son los adverbios. Los adverbios son una clase de palabras que nos van a ayudar a modificar el significado de un verbo. No solo de un verbo, también de un adjetivo o de otro mismo adverbio. Los adverbios jóvenes van a ser una categoría gramatical que, como dice su nombre, ad significa al lado y verbio ad verbo, ¿no? Al lado del verbo, junto al verbo. Los adverbios jóvenes nos van a ayudar a calificar o modificar no solo verbos, sino también a un adjetivo y también a otro adverbio. Por ejemplo, habla rápidamente. Verbo hablar, adverbio rápidamente, de cantidad. Son muy feos. Tenemos verbo ser, tenemos adverbio muy y tenemos adjetivo feos, ¿no? Entonces también lo puedo utilizar para un adjetivo. O cuando hablamos de dos adverbios. Llegamos demasiado tarde. Demasiado, adverbio de cantidad, y tarde, adverbio de tiempo. Entonces, el adverbio no solamente sirve para poder calificar a un verbo. También puede ayudarnos a calificar a otro adverbio o también a un adjetivo. Los adverbios jóvenes tienen como característica principal que no varían en forma, en género, en número ni en tiempo. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de un verbo, de un adverbio, este adverbio no se va a cambiar, no se va a modificar por las palabras que están a su alrededor. Más al contrario, los adverbios se mantienen, no cambian. No importa si la palabra o el adverbio o el verbo está en masculino, femenino, singular o plural, no cambia, se mantiene normal. Por ejemplo, comimos mucho. Verbo comer está en plural, es género masculino, y tenemos el adverbio mucho, que está en singular, está en masculino, pero fíjate que no concuerda en número. Por lo tanto, repito, los adverbios no van a variar. Pelusa ladra mucho, singular, femenino, pero el adverbio sigue manteniéndose en singular, en masculino. Los adverbios también van a admitir sufijos que nos permiten modificar la palabra, pero no el significado de la oración. ¿Qué significa esto? Puedo agarrar un adverbio y convertirlo en algo pequeñito o en algo grande, ¿no? Por ejemplo, temprano es un adverbio de tiempo, y si yo quiero convertirlo en algo más chiquito, digo tempranito o tempranísimo. A esto se le llaman sufijos porque van detrás de la palabra. Los adverbios permiten que haya estos sufijos, pero no modifica el significado de la palabra, ¿no? No lo vuelve más chiquitito. Simplemente le estamos adjuntando un sufijo que era necesario para indicar un horario. Los adjetivos también pueden convertirse en adverbios al añadirles la terminación mente al final de la palabra. Cuando hablamos de un adjetivo es una palabra que califica un sustantivo. Estos adjetivos, no todos, algunos adjetivos se pueden convertir también en adverbios. ¿Cómo convierto un adjetivo en adverbio? Muy simple, jóvenes, le voy a sumar la terminación mente. Por ejemplo, adjetivo rápida más terminación mente, adverbio rápidamente. Ruido más la terminación mente, ruidosamente. Entonces quiero que te fijes que los adverbios, número 1, no varían en género, número, tiempo ni forma. Pueden admitir sufijos para indicar si algo ha cambiado dentro de la palabra, no en el significado. Y pueden también convertirse los adjetivos en adverbios añadiéndoles la terminación mente. Existen diversos tipos de adverbios. Dentro de tu libro tú tienes un cuadro donde están todos los tipos de adverbios que existen. Yo te voy a mencionar los que más utilizamos, ¿no? Tenemos los adverbios de lugar, que nos indican dónde están las cosas. Aquí, allá, cerca, lejos, arriba, abajo, afuera, adentro, atrás y adelante. Tenemos también los adverbios de duda, que me van a permitir generar una duda
dentro de mi oración. No necesariamente como pregunta, pero sí me va a ayudar a generar una duda. Por ejemplo, tal vez, quizás o quizá. Tenemos los adverbios de negación, que como dice su nombre, niegan ciertas situaciones. ¿Cuáles son? No, nunca, jamás, tampoco. Luego tenemos a los adverbios de cantidad. Estos adverbios de cantidad nos van a indicar cantidades de los sustantivos. Por ejemplo, mucho, más, poco, bastante, tanto, menos, nada y muy. Tenemos también a los adverbios de afirmación que afirman, es decir, nos indican que eso va a suceder. ¿Cuáles son estos adverbios? Pueden ser sí, además, también y ciertamente. Luego vamos a tener los adverbios de tiempo que nos indican tiempo y espacio dentro de una oración. Pueden ser mañana, después, entonces, temprano, reciente, antes, ayer, aún, ahora, hoy y tarde. Adverbios de tiempo. Y por último te vamos a tener los adverbios de modo. Los adverbios de modo, jóvenes, van a aparecer cuando le vamos a sumar al adjetivo la terminación mente. Por ejemplo, adverbios de modo también pueden ser todos los adverbios que están terminados cómodamente, justamente, lenta. Dentro de esta clasificación de adverbios existe también otra categoría que se llaman las locuciones adverbiales. ¿Qué es una locución adverbial? Son grupos de palabras entre adverbios, entre artículos, adjetivos, que se unen unas a otras para formar una locución. Locución significa dos palabras o tres palabras en una misma pronunciación. Por ejemplo, existen locuciones adverbiales de tiempo, de lugar, de cantidad, de modo, de afirmación, de negación y de duda. De tiempo, de vez en cuando, enseguida, a última hora, al instante, en cuanto. De lugar, al otro lado, desde lejos, de cerca, en alto, por encima. De cantidad, más o menos, como máximo, por poco, en nada o por montones. Locuciones adverbiales de modo, a manos llenas, a ciegas, a pies juntillas, al revés, a traición, de veras. De afirmación, sin duda, desde luego, en efecto, por supuesto. De negación, ni por asomo, en mi vida, nunca jamás, de ninguna manera, etc. Y de duda, a lo mejor, sin duda y tal vez. Quiero que notes que las locuciones adverbiales son muy parecidas en cuanto a significado a los adverbios comunes. ¿A qué me refiero? Cuando utilizamos este grupo de palabras es como si estuviéramos diciendo un adverbio simplemente, ¿no? Equivale a lo mismo. Bien, hasta acá la explicación de lo que es el adverbio. En la clase en vivo vamos a resolver nuestro cuadernillo y vamos a realizar también las actividades en el cuaderno. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en una siguiente clase.